Buenas noches, espero se encuentren muy bien y vamos a empezar este devocional con una pequeña oración. Señor, amado Dios, el día de hoy queremos darte gracias porque has sido fiel como lo has sido siempre, porque tu misericordia ha sido visible en mi vida, Señor. Yo te pido que en esta noche todas las personas que estén dispuestas a escucharte puedan llevar este mensaje a su corazón, Padre amado, y a través de esto puedan honrar tu nombre y agradarte, Señor. Que seas tú hablando en este momento. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces este devocional lo he llamado No nos dejes caer en tentación y quiero empezar con un pasaje bíblico que está en Mateo 4, 1 al 11, que se llama La tentación a Jesús. Entonces vamos a leer Mateo 4, 1 al 11. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Después de ayunar 40 días y 40 noches tuvo hambre. El tentador se le acercó y le propuso: si eres el Hijo de Dios, ordena estas piedras que se conviertan en pan. Y Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está, ordenará que tus ángeles te sostengan en sus manos, para que no tropieces con piedra alguna. Y Jesús le respondió: también está escrito, no pongas a prueba al Señor, tu Dios. De nuevo lo tentó el diablo llevándolo a una montaña muy alta, y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Entonces el diablo lo dejó y unos ángeles acudieron a servirle. Entonces, en estos pasajes que acabamos de leer, vemos cómo la tentación es manifestada de múltiples formas en nuestra vida. La tentación es todo aquello que nos hace difícil la situación de tener un carácter parecido al de Cristo. Hay muchas cosas que nos hacen tener el carácter diferente a Cristo. Pueden ser la infidelidad, el consumo de drogas, el consumo de alcohol, las malas palabras, los malos comentarios, los juicios, la inmoralidad sexual, incluso el abandonar a Dios, el dejar de ir a la iglesia, se convierte en una situación que nos hace tener un carácter diferente al de Cristo. Y recordemos que ese es uno de nuestros propósitos en el mundo, y es poder moldear nuestro carácter para llegar a la estructura del varón perfecto. Y hay algo muy importante acá, y es que todas esas tentaciones a las que nosotros estamos expuestos, no solamente nos pasan a nosotros, no solamente te pasa a ti, no solamente me pasa a mí, sino que Cristo también fue llevado a esa tentación. Y nos lo dice en 1 Corintios 10:13, y es: ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Entonces veamos aquí cómo la tentación es todo aquello que estimula el pecado. La tentación como tal no es el pecado, pero sí es el previo al pecado. La tentación es la invitación que atrae a nuestra carne. Y Jesús, si lo vemos en esos pasajes bíblicos que leímos al inicio en Mateo 4, fue tentado. Y pues imaginémonos cómo Él, teniendo el poder para hacerlo y estando en una situación tan difícil como lo es un ayuno prolongado y tener el poder de convertir esa piedra en pan, Él prefirió ser fiel. Y es que Jesús ha sido incorruptible. Él, podemos tener la certeza de que todo lo que nosotros estamos viviendo, Jesús también lo vivió, pero ¿cuál es la diferencia? Que Él no tiene pecado. En Hebreos 4:5 nos dice: porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades. Entonces, si veíamos al principio en 1 Corintios 10:13, dice: nosotros no tenemos una tentación que no podamos aguantar. Y está aquí relacionado con Hebreos 4:5, en donde nos dice: es que Jesús se compadece de nuestras debilidades. Él reconoce mis debilidades y sabe hasta cuándo podemos aguantar. Como Él sabe hasta cuándo podemos aguantar,
nos va a dar también la salida para esa tentación. Entonces, Hebreos 4:5 termina diciendo, se compadece de nuestras debilidades y aparte de todo, Él ha sido tentado en la misma manera que nosotros, pero Él sin pecado. Entonces quiero hacer énfasis en este devocional en dos aspectos importantes. Y es que lo primero que nosotros tenemos que hacer es reconocer cuál es nuestra falla, cuál es nuestra mayor vulnerabilidad o debilidad que nos puede llevar al pecado. Dios siempre nos invita a través de diferentes pasajes bíblicos es a huir de la tentación, en algunos casos a resistir a la tentación. Pero entonces yo tengo que reconocer cuál es esa debilidad, porque muchas veces hay pecados que están ocultos a nosotros, que nosotros infortunadamente no identificamos, y a veces nos creemos súper santos y decimos, no, yo no necesito huir de ninguna tentación porque es que yo soy perfecto. Entonces, yo tengo que encontrar esa debilidad, tengo que encontrar esa debilidad para que yo pueda pedir en oración lo que veíamos en Corintios. Dame la salida. Si tú me llevaste a esta tentación, porque Dios no nos tienta, si no nos lleva al lugar de la tentación, Dios permitió que Jesús fuera tentado por el diablo. Entonces, si yo reconozco esa debilidad, yo puedo pedir en oración esa salida a esa situación de tentación. Entonces, Gálatas 5:16 les voy a contar una lista, o en este pasaje bíblico hay una relación de situaciones que puntualmente dice al finalizar el versículo, harán que no hereden el reino de Dios. Entonces voy a leer. Gálatas 5:16-21 nos dice. Entonces vamos identificándonos ahí. A mí me pasa eso. Yo soy así. Entonces, si yo identifico mi debilidad, es más fácil poder trabajar en ella. Entonces, dice Gálatas, vivirán por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque la naturaleza pecaminosa, desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu desea lo que es contrario a la naturaleza pecaminosa. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Dice acá, las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien y son la inmoralidad sexual, la impureza, el libertinaje, la idolatría, la brujería, el odio, la discordia, los celos, los arrebatos de ira, las rivalidades, las disensiones, que no sabía qué era, y es como esa dificultad en la aceptación de la opinión y de la decisión de otro que genera como conflicto. Esas son las disensiones. También son los sectarismos, la envidia, las borracheras, las orgías y otras cosas parecidas. Y termina el versículo diciendo, les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practiquen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, recuerden que cuando Dios nos lleva a la tentación, su propósito no es que pequemos, su propósito es poder moldear nuestro carácter. Dios permite que vayamos a la tentación, que nos lleva a la tentación, no nos tienta. Cuando nosotros caemos en el pecado es porque nosotros decidimos que fuera así. Yo decidí actuar mal. Entonces, ¿qué es importante acá? Y acá está la asociación al título de este devocional, y es no nos dejes caer en tentación, porque Jesús nos enseña en esa estructura de la oración a esta parte tan importante, y es no nos dejes caer en la tentación. Fortalece mi carácter a través de esta situación, enséñame a ser más como tú, Jesús, pero no permitas que yo caiga en la tentación. Muéstrame la salida, porque escrito está. Tú no me das una prueba, tú no me das una situación que yo no pueda aguantar. Tú me das la salida. Si tú me diste esa situación es porque yo la puedo soportar. Escrito está, Señor. Entonces, no podemos tener la excusa, es que el diablo me hizo caer. No, nosotros lo decidimos así. Dios no nos invita a salir del mundo, no nos envía a salir de este mundo, sino que nos envía es a que el mundo salga de nosotros. Todo ese pecado que está contenido aquí salga de nosotros. Dios necesita que estemos aquí, porque es que necesita que nosotros seamos esa sal, esa luz en el mundo, para que podamos llevar más personas a Él. Entonces no podemos salir de este mundo, sino que tenemos que ser un foco, un punto de referencia que pueda transformarlo.
Entonces quiero concluir este devocional a través de 3 aspectos importantes, y el primero es que lo que siempre les digo, y es que la obra de Jesús está completa. Yo fui juntamente crucificada con Cristo. Si yo trato de hacer todo esto en mis fuerzas, voy a perder, no lo voy a lograr, voy a caer. Pero si yo decido que Cristo me acompañe en esta situación, si yo decido orar y pedirle, acompáñame en esta situación, reconozco que soy envidiosa, reconozco que tengo esta situación, entonces dame la salida. Recordemos que Dios nos ha hecho libres, pero nosotros no debemos abusar de alguna forma de esa libertad. Dice Gálatas 5:13, les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien sírvanse unos a otros con amor. Este es el primer punto, y es que la obra de Jesús ya está completa. La segunda, vimos cómo Jesús respondía a cada tentación que tenía. Entonces, decía Satanás, convierte esta piedra en pan. Y él, aun a pesar de tener el poder para hacerlo y estar en una situación difícil, él resistió. Y él que decía siempre, que dice el pasaje bíblico, que respondía a Jesús, escrito está. Entonces es importante que nosotros, después de que identificamos eso en lo que estamos fallando, podamos tomar esos versículos en la Biblia que son bandera para nuestra situación. Si yo ya sé que en una situación que me ofenden y yo quiero responder y ser grosera y seguir en la pelea y seguir en la discusión, entonces yo voy a esos pasajes bíblicos en Proverbios, en Salmos, en donde me dicen, es que es más sabio el que se calla. Entonces, si yo en ese momento en el que quiero explotar y decir lo que se me ocurra y decir todas esas cosas que no construyen, sino que están llenas de basura, entonces mejor me voy a recordar este pasaje bíblico que me dice, más sabio es el que calla. Entonces es importante que nosotros para eso hagamos una lectura constante de la palabra y podemos empezar a resaltar esos versículos que nos llenan a nosotros y nos dicen como esto aplica para mí, y se convierten en una bandera en ese momento de debilidad. Entonces, escrito está. Y el tercero, y es algo muy importante, y es eso que les he hablado un poco, y es de, digamos, en oración, que Dios nos ayuda a encontrar la salida. Y es que la idea de estar en esas situaciones, fortalecer y mejorar nuestro carácter. Y hay algo muy importante en el tema de no caer en la tentación, y es nuestro dominio propio, que sé que ya lo hemos visto en otros devocionales, pero aquí es muy importante que empecemos a fortalecer esa parte o esa pequeña parte del fruto del Espíritu Santo, del dominio propio, y podamos resistir a la tentación, porque Dios no nos dio un espíritu de temor, sino un espíritu de dominio propio y amor. Entonces, primera de Pedro 5:8 dice, practiquen el dominio propio y manténganse alerta, porque su enemigo el diablo ronda como un león rugiente, buscando a quien devorar. No permitamos que esto domine nuestra vida y que todo esto tenga el control de nuestros pensamientos y nuestro corazón. Y para terminar les dejo este versículo del dominio propio. Proverbios 25:28 dice, como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse. Entonces, vamos a terminar este devocional con una pequeña oración. Dice, amado Dios, el día de hoy quiero darte gracias por tu amor, porque todo lo que está registrado en tu palabra es para llevarnos más a ti, y yo te doy gracias por esto. Gracias, Señor, por todo lo que nos enseñas, porque aunque a veces son cosas duras y dolorosas en nuestra vida, y aunque a veces nosotros fallamos y también lastimamos tu corazón, estamos en un proceso de aprendizaje. Hoy te digo que queremos aprender. Muéstranos la salida. Tú conoces más la situación de cada una de las personas que nos están escuchando, Señor. Yo te pido que seas tú revelando todas esas cosas que son ocultas a mi vida, que son ocultas a la vida de las personas que nos escuchan. Ayúdanos, Señor, para poder ser lo que el mundo necesita, para poder llevar más personas a ti.
Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Señor Jesús. Amén y amén. Entonces, muchas gracias. Espero estén muy bien. Gracias. Chao.